Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El ser humano parece estar desgarrado entre dos ideas igualmente seductoras respecto de su vida. De una parte es fuerte la creencia en el destino, en un camino prefijado por una deidad u otra fuerza preternatural donde todo está escrito, donde el futuro es inalterable desde siempre y cada uno de nosotros es solamente un actor que hace el papel que para nosotros escribió un poder desconocido y gigantesco. Es la actitud del ya estaría de Dios y de Dios actúa de maneras misteriosas y de es imposible cambiar lo que está escrito. La de vienen tiempos mejores porque sí, sin que yo haga nada. De otra parte, parecemos necesitar creer que somos los amos de nuestra vida, que llevamos las riendas de lo que nos acontece, que podemos controlar y moldear nuestro futuro con voluntad, con esfuerzo, con buenas acciones, con aprendizaje y preparación, y por tanto cada uno de nosotros es totalmente responsable de su vida, y el que fracasa y el que triunfa obtienen ambos la justa respuesta a su trabajo. Es la posición de merezco todo lo que tengo, usted es pobre o se enferma o no progresa porque no quiere y yo no dependo de nadie ni de nada. Ambas son bastante dudosas como extremos. Ahora, resulta enormemente complicado creer en dos cosas opuestas a la vez, pero el ser humano lo hace con frecuencia. Percibe información contradictoria y ello le causa problemas emocionales. Es lo que se conoce como disonancia cognitiva. Pues por más que nos empeñemos en ignorarlo, una parte de nuestros pensamientos está agudamente consciente de que nos estamos haciendo trampas al solitario, que no es posible que sean verdad dos cosas en las que creemos o a veces 3 y 4 cosas incompatibles entre sí. Si actuamos con un poco de racionalidad, veremos que no hay indicios de que existe el destino, sino que en nuestras vidas interviene en todo caso un azar que parece no regido por ningún poder o inteligencia. Y respecto del libre albedrío, basta echar un ojo a la realidad para ver que las personas no siempre logran cuanto quieren porque intervienen otros muchos factores, empezando por la intervención de otros seres humanos, enfermedades, desastres naturales o desastres sociales, problemas del mundo en donde se vive y, claro, por supuesto, el propio azar. Quienes se empeñan en creer en las dos ideas contradictorias al mismo tiempo, el destino y el libre albedrío, suelen acabar en una trampa peligrosísima. La creencia de que en principio todo está escrito, pero en algunos casos podemos alterar el curso de los acontecimientos a nuestro favor, sobre todo si conocemos el destino que estaba escrito. Y es allí donde entra en escena una tribu feroz, la de quienes aseguran conocer el destino y están dispuestos amablemente a compartirlo con nosotros si les hacemos sonar la caja registradora o si pasamos la tarjeta por su datáfono. Si el destino está predeterminado, si todo ya está escrito, las preguntas evidentes son primero, ¿dónde está escrito? Luego, ¿en qué idioma está escrito? Y finalmente, ¿hay alguien que pueda leerlo y entenderlo y decírnoslo? Porque en tal caso esa persona merece nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro dinero. El destino escrito se puede descifrar en las hojas del té o en los pozos del café, en las tiradas del tarot, cuyo mito ya hicimos trizas en este canal, en las líneas de la mano, en los sueños, en la forma en que caen unas piedrecillas o unos huesos o unas runas cuando los lanza un experto. ¿Experto en qué? En las entrañas de los animales, en el vuelo de las aves, en la forma en que se cuentan las letras, en una bola de cristal, en los hexagramas de Li Ching, por la cábala, por las fichas del dominó o del mahjong, en las comunicaciones con los muertos, que más bien suelen ser bastante silenciosos, en las líneas de la frente, en el contenido de los huevos, en la forma de las llamas y en literalmente cientos, quizás miles de formas más de adivinación practicada con todo fervor a lo largo de los siglos sin resultado alguno. Cero, nada. Y se me pasaba, el destino está escrito en las estrellas y se puede leer e interpretar mediante la astrología, o mediante las muchas astrologías que hay y que se han inventado a lo largo de los siglos. También, por cierto, sin resultado alguno. Cero, nada. Lo cual, sin embargo, no obsta para que muchos periódicos del siglo XXI publiquen diariamente horóscopos más vagos que el peluquero de Michael Jordan y que muchas personas los lean ávidamente, como si realmente les dieran un indicio de cómo va a ser su vida ese día, de qué deben cuidarse y qué pueden esperar tanto bueno como malo.
Por cierto, la mayoría de las personas no están conscientes de que existe toda esta amplia diversidad de prácticas astrológicas, todas con sus respectivos horóscopos, todos ellos cuidadosamente sistematizados para conocer los muchos aspectos de los cielos que definen si una persona es guapa, antipática, afortunada, buena para el billar de fantasía o propensa a robar iPhones a bordo de un avespino. Porque si algo parece unir a todas las tradiciones astrológicas, es un ego humano inconmensurable, según el cual la vasta maravilla de los cielos, de las estrellas, de los planetas, de las lunas, del universo todo, en su esplendor frío e inimaginablemente enorme, todo eso existe única y exclusivamente para servir de libreta de notas donde se escribe el destino de los humildes seres humanos. Eso es delirio de grandeza y lo demás son pequeñeces. Pero en fin, las estrellas están allí, nos dicen, para decirnos cómo somos y cómo se va a desarrollar nuestra vida en una multitud de sistemas astrológicos que han ido variando y cambiando a lo largo de los siglos y que tienen un aspecto muy destacable. Son también totalmente contradictorios entre sí. Pero nosotros vamos a centrarnos ahora en la astrología, que es la más común en nuestro entorno, a sabiendas de que no faltará el indignado de turno que en los comentarios se moleste porque no hablé de la astrología de Burma o tibetana, como otros se enojan porque hablo del cristianismo, que es lo que conozco mejor, y me exigen que hable de otras religiones, cuando bien podrían hacerlo ellos a todo esto, que para eso pueden tener un canal de YouTube. Así que la astrología con la que nos ven la cara en Europa, América y partes no despreciables de África, la del horóscopo, las cartas natales y los 12 signos del zodíaco, que son 13, es la mal llamada astrología occidental. Como es arriba, es abajo. Esta frase, que parece indicar que cuando uno tiene dolor de pies debe sobarse la cabeza o que las raíces de los árboles son intercambiables con su follaje, cualquiera que lo intente verá que el resultado es desalentadoramente mortal, se le atribuye a un personaje que ni siquiera existió, pero no lo diga muy alto si tiene un ocultista cerca. Se trata de Hermes Trimegisto o Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, personaje mítico que en realidad resultó de la combinación del dios griego Hermes, el mensajero de los dioses, y del dios egipcio Thoth, responsable de la sabiduría y la magia. A Hermes Trimegisto se le atribuye toda una serie de textos conocidos como hermética, de allí las filosofías herméticas y por extensión, ya que solo dicen entenderlas unos pocos, los recipientes herméticos o impenetrables por el aire o el agua. Esta frase en concreto aparece en la Tableta Esmeralda, texto atribuido a don Hermes pese a que apareció en textos árabes y en el siglo VIII de la Era Común, es decir, en otra época y en otro lugar. Con este y otros textos se le atribuye a Hermes la invención de la alquimia, que tampoco sirve para nada, y de la astrología, hazaña bastante impresionante, pero falsa aun si el personaje hubiera existido, porque la astrología, como se le conoce hoy, la del signo solar y tal, tiene sus orígenes en el Tetrabiblos de Ptolomeo, escrito durante el siglo II de la Era Común. Sí, el mismo Claudio Ptolomeo que escribió el Almagesto, libro que consolidó la creencia en un universo geocéntrico a contrapelo de otras ideas más sólidas como las de Aristarco de Samos, que ya en el 270 antes de la Era Común había propuesto, basado en sus observaciones, que el centro del universo parecía ser el Sol. Pero Ptolomeo, que vivió 300 años después, resultó más convincente o tuvo mejor publicidad, así que en su Almagesto propuso una idea astronómica geocéntrica que trasladó en su Tetrabiblos a la adivinación astrológica. Sí, los astrólogos que usted conoce utilizan todo un sistema según el cual la Tierra es el centro del universo. La sabiduría, sabe usted. Si usted ve una carta natal expedida por algún astrólogo del siglo XXI, verá que en el centro está la Tierra, y a su alrededor giran el Sol, la Luna y los planetas, dentro de la esfera donde están los 12 signos del zodíaco, que más o menos se corresponden a otras tantas constelaciones, pero de eso hablamos después. El punto es que la astrología de hoy es geocéntrica y terraplanista. En la visión astrológica no hay más que direcciones bidimensionales. No importa que un objeto celeste esté más o menos alto sobre el horizonte, porque todo es plano, solo puede estar arriba o abajo. Pero hay un detalle adicional. Las interpretaciones astrológicas de Ptolomeo sobre los efectos de los cuerpos celestes sobre los humanos están basadas en la teoría de los 4 elementos aristotélicos: aire, tierra, agua y fuego.
Así que una vez que sabemos que el geocentrismo es erróneo, que el terraplanismo es una patochada y que los elementos naturales no son 4 sino en realidad 92, sin contar con que hemos creado artificialmente más de 20 elementos adicionales, vemos las sólidas bases sobre las que está construida la astrología de nuestro tiempo. Pero antes de señalar los más graves errores que dan al traste con toda la base para esta superstición, pasando por alto el hecho de que no sirve para nada, no predice nada, ni describe nada más que la necesidad del astrólogo de embaucar incautos para ganarse la vida, hay que señalar que aunque Ptolomeo sistematizó la astrología y fue enormemente influyente durante casi 1500 años en Europa y en el mundo islámico, las bases de la astrología se remontan mucho más allá. No a Hermes Trimegisto, sino más atrás, a la antigua Babilonia. Hay que decir que es normal que en épocas en que la magia y la religión lo eran todo, no era para nada absurdo tratar de encontrarle sentido a las cosas mediante explicaciones sobrenaturales. Y los babilonios, herederos de las primeras culturas de Mesopotamia, la Sumeria y la Acadia, tenían a mano multitud de explicaciones sobrenaturales donde mucho de lo que ocurría era un signo de otra cosa. Por ejemplo, si usted ha visto cuando alguien derrama sal que se lanza una pizca sobre un hombro, o si usted mismo lo ha hecho, debería saber que es una superstición babilónica, destinada a cancelar la mala suerte por haber tirado algo valiosísimo. Sí, la sal de hoy es de lo más común, pero era un artículo caro, valorado y escaso en la antigüedad. Así que no es raro que los babilonios desarrollaran la astrología como una forma de conocer los deseos e intenciones de los dioses que dominan nuestros destinos, o eso creían. Desde hace unos 2000 años, los babilonios utilizaron sus observaciones astronómicas para adivinar lo que querían los dioses, cada uno de ellos personificado en uno de los planetas, y como veremos hay cierta continuidad de los babilonios hasta la era antigua. Marduk, el rey del panteón babilonio, era Júpiter, como el rey del panteón griego y luego romano. Venus era Ishtar, la diosa del amor. Saturno era Ninurta, dios de la agricultura. Mercurio era Nabu, dios de los escribas y la sabiduría, y Marte era Nergal, el dios de la muerte. A ellos se sumaban Selardi, la diosa de la luna, y Shamash, el sol y dios de la justicia. También observaron las estrellas fijas, que no están fijas pero lo parecen, pues al paso del tiempo sí cambian de posición relativa a otras estrellas, y ordenaron algunas de esas estrellas fijas en 18 constelaciones, que luego redujeron a 12, probablemente porque tenían un sistema numérico basado en el 12, que luego se unió a uno basado en el 5 y evolucionaron juntos al de base 60, debido al cual todavía hoy tenemos horas de 60 minutos, cada uno de 60 segundos, y el círculo se divide en 360 grados. En nuestra cultura queda mucha cultura babilónica y en nuestra incultura mucha incultura babilónica. Por cierto, como paréntesis, ¿cómo se cuenta hasta 12 con una sola mano? Bueno, contando las falanges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En fin, dejando eso a un lado, las únicas constelaciones que los babilonios y los astrólogos hasta hoy les hacen caso son esas 12, aunque hay muchas más. ¿Por qué? Bueno, porque son las constelaciones que parecen estar en la ruta del cielo, la banda de unos 20 grados que recorre el Sol a lo largo del año en una visión geocéntrica y terraplanista, porque el Sol no recorre absolutamente nada. Esa también es la banda que parecen recorrer los planetas, y cuando la Luna la cruza se producen los eclipses, por lo cual esa línea se conoce como la eclíptica. Así, de las 88 constelaciones que podemos ver en el cielo, los babilonios decidieron que solo 12 eran importantes para la adivinación porque el Sol y los planetas transcurrían delante de ellas. Y durante 2000 años, los astrólogos ni se han metido en el asunto de explicarnos por qué las otras 66 constelaciones, con sus cientos de estrellas fijas, no influyen en la vida, los amoríos, las angustias financieras y las tristezas y alegrías de la humanidad. Y sin contar las estrellas que no son fijas. Hombre, que si como es arriba es abajo, arriba hay bastante más que las 12 constelaciones del zodiaco, o 13 si contamos a Ofiuco. Trato de explicar. Cuando un astrólogo te dice que naciste en Acuario o en Capricornio o en Tauro, lo que quiere decir es que el Sol estaba delante de esa constelación cuando naciste. Los babilonios más
o menos, dividieron el círculo de la eclíptica en 12 segmentos de 30 grados cada uno, y no es que no supieran que había 13 constelaciones allí, solo que Ofiuco apenas ocupa unos pocos grados y además el 13 es de mala suerte, así que las dejaron en 12. En la banda del zodíaco, la eclíptica pues, hay 13 constelaciones, pero una la borramos, fingimos demencia, no la vimos, no la conocemos, da igual, ni que esto fuera una ciencia exacta como para preocuparse por Ofiuco. Antes de seguir adelante, veamos qué es una constelación. Una constelación es algo que parece, visto desde nuestro planeta y solo desde allí, una agrupación de estrellas fijas, o aparentemente fijas o de lento movimiento. Ptolomeo, que tanto lío dejó a su paso, afirmaba que las estrellas estaban todas a la misma distancia de nuestro planeta, ubicadas en la esfera estelar por arriba de las esferas de los planetas. Así que era lógico que todas las estrellas de una constelación trabajaran unidas para decidir si mañana usted va a conocer a una persona maravillosa de pelo castaño y sonrisa cautivadora, o si su gato le va a traer hoy un ratón difunto en lugar de un canario a medio masticar como suele hacer. Pero la realidad es otra, y no nos enteramos de ello sino hasta 1838, cuando Friedrich Wilhelm Bessel consiguió medir la distancia hasta una estrella y luego se siguieron midiendo distancias a estrellas y resultó que las constelaciones son ilusiones ópticas. Las estrellas que vemos juntas en una constelación no lo están. Por ejemplo, la constelación de Orión, que no es parte del zodíaco, está formada por 9 estrellas que están todas a diferentes distancias de nosotros, desde los 234 años luz que nos separan de Bellatrix hasta los 1360 años luz a los que se encuentra Al-Nilam. Esto también significa que la luz que nos llega de estas estrellas tiene diferente antigüedad. Si esta noche usted levanta la vista hasta Orión, verá a Bellatrix como era hace 243 años, Al-Nitak como era hace 826 años, y la luz de Al-Nilam que usted puede ver salió de la estrella hace 1300 años, más o menos cuando los omeyas establecían su califato en Damasco. Los astrólogos no se ocupan mucho de explicarnos, pues, por qué solo esas constelaciones afectan a la vida en la Tierra, ni menos aún por qué todas las estrellas de esas constelaciones actúan al unísono, siendo tan distantes unas de otras. Fue hacia el siglo XII o XIII que la astrología renació en Europa con la traducción de textos árabes que a su vez habían recogido y conservado la producción clásica griega y romana, sobre todo después del saqueo de Roma en el año 410. Y a partir de entonces los horóscopos se van multiplicando, primero solo para los ricos y poderosos, pero poco a poco van ofreciéndose a más gente, todo ello basado en las mismas creencias antiguas de Ptolomeo. A ver, mire. Los signos del zodíaco se dividen en 4 grupos según los 4 elementos, sí, hoy en el siglo XXI. Los signos del fuego, Aries, Leo y Sagitario, y de aire, Géminis, Libra y Acuario, son considerados masculinos y por tanto positivos. ¿Por qué? Porque sí, claro. Y los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, junto con los de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, pues son femeninos y negativos. Exactamente por la misma explicación. Y esto porque el aire tenía las propiedades de la primavera, el verano las del fuego, el otoño las de la tierra y el invierno las del agua, según las relaciones que tenían entre sí los 4 elementos, que no son tales. Pero hay más. Los signos se clasifican según su modalidad, es decir, la posición dentro de la estación. El signo que está al principio de cada estación se considera cardinal. Los que van en medio de la estación son fijos y los del fin de la estación son mutables y por tanto se les adjudican ciertas propiedades de personalidad, dinamismo, fuerza de voluntad, flexibilidad, en fin. ¿Por qué? Porque sí. Hay otras creencias sobre la exaltación y caída de los signos según su relación con ciertos planetas. En este sistema el Sol y la Luna se consideran planetas, ya estando donde estamos da igual, ¿no? O sus decanatos, dividiendo cada signo en 3 sectores de 10 grados. Ciertamente es un sistema complejo y ciertamente no tiene ninguna base en la realidad, cosa que es necesario recalcar una y otra vez, porque todo esto se utiliza para interpretar el elemento clave y más costoso de un horóscopo, la carta natal. Esto es una carta natal.
Tiene los 12 signos del zodiaco, tiene la posición de los planetas al momento del nacimiento de una persona en el lugar donde nació esa persona, tiene líneas que unen a los planetas según sus características, de acuerdo a los 4 elementos, por supuesto. Anota los ángulos entre esas líneas y muchas veces señala si el planeta en cuestión estaba visible el horizonte o estaba debajo de él, dándole significado a ese hecho, o si los planetas estaban en un cuadrante u otro de este mundo geocéntrico terraplanístico. Hay que dar crédito a algunos astrólogos que han detectado una de las contradicciones de su oficio, y es que la astrología solía trabajar con los planetas clásicos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son los que resultan visibles a simple vista en nuestro cielo nocturno. Pero gracias al telescopio se han detectado otros planetas como Urano, Neptuno y Plutón, que fueron metidos más o menos con calzador en la astrología por algunos astrólogos, no por todos, para parecer que están más al día, que son más cienciosos. Lo que no sabemos es si ahora ya excluyeron otra vez a Plutón desde que los astrónomos en 2006 decidieron clasificarlo no como planeta, sino como planeta enano, o si alguno se ha puesto a incluir a los otros planetas enanos, Ceres, Makemake, Haumea y Eris, o al menos a este último, que es más grande que Plutón. Poco, pero más grande. Yo lo dudo, la verdad. La astrología, por supuesto, sufrió un fuerte golpe bajo la línea de flotación de su credibilidad cuando la ciencia estableció que el modelo heliocéntrico explicaba mejor la realidad de nuestro sistema solar que el geocéntrico. Cuando se empezó a descubrir más sobre los cielos, las estrellas, su posición y distancia, y a medida que se fueron determinando las formas de interacción o fuerzas de la materia. Usted sabe, la fuerza electrodébil, que tiene como formas la electricidad, el magnetismo y la fuerza nuclear débil, la gravedad y la fuerza nuclear fuerte, lo cual excluye las posibilidades de las interacciones mágicas. ¿O no? Me explico, no las excluye, pero les deja poco hueco en el universo. Quizás tal vez podrían existir de modo aún desconocido para la ciencia las interacciones mágicas, místicas, esotéricas, ocultistas y misteriosas de la brujería, la astrología, la adivinación mirando las entrañas de pobres aves o los viajes astrales, entre otros varios miles de propuestas más o menos lisérgicas. Pero el problema que tenemos es que nadie, nunca, en ningún lugar, jamás en toda la historia, ha podido demostrar que efectivamente existan, que tengan una acción real, que sean un hecho más real que los unicornios, los gnomos o las hadas. Es decir, que tocaba a los astrólogos explicar cómo es que las constelaciones del zodiaco y solo ellas influyen en cómo somos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo enfermamos, cómo morimos y qué tan crédulos somos como para darle nuestro dinero honradamente ganado a un astrólogo. Les tocaba a ellos demostrar que podían predecir el futuro, que podían describir a una persona según su carta natal. De hecho, en un caso en la década de 1980, se les pasó a 5 astrólogos la carta natal del aterrador asesino en serie John Wayne Gacy, el payaso maléfico que torturó y mató al menos a 33 niños y adolescentes, y los astrólogos no dieron señales de ver en su carta natal ningún indicio de su maldad, al grado de que uno dijo que sería muy bueno trabajando con niños. Por cierto, este experimento ya no se puede hacer, sobre todo porque muchos astrólogos se han preocupado por tener a mano las fechas de nacimiento de delincuentes famosos para compararlas con las cartas natales que les puedan traer para un experimento. Y finalmente está el pequeño detalle de la llamada precesión axial de la Tierra. El eje de giro de nuestro planeta va cambiando su grado de inclinación respecto de la eclíptica al paso del tiempo, del mismo modo en que el eje de esta peonza o perinola va cambiando de ángulo respecto del suelo. Además, la posición de la eclíptica también va cambiando. Esto hace que los equinoccios ocurran en momentos distintos al paso de los años solares. Digamos, cada equinoccio ocurre unos 20 minutos antes que el año anterior. Así, desde el punto de vista de nuestro planeta, la posición de las estrellas y las constelaciones se ha ido moviendo gradualmente en relación con las estaciones y los signos astrológicos relacionados con las constelaciones ya no están alineados. De modo que si según los astrólogos Tauro es del 20 de abril al 20 de mayo y Géminis del 21 de mayo al 20 de junio, la realidad astronómica es que en la actualidad el Sol está frente a Tauro del 13 de mayo al 21 de junio y Géminis del 21 de junio al 20 de julio. Dicho de otro modo, el signo astrológico en el que le dijeron que usted nació es incorrecto. Algunos astrólogos toman esto en cuenta, pero la mayoría de ellos han actuado ante este fenómeno como suelen hacerlo ante todas las demás contradicciones que ya hemos señalado.
fingiendo demencia y avanzando sin siquiera pestañear. Su lógica es implacable. No tienen por qué hacer caso de quienes dudamos de sus poderes mágicos, ni perder el tiempo tratando de demostrar que sus cálculos y ángulos tienen algún grado de verdad, porque eso le importa poco a quienes están dispuestos a pagarles por sus horóscopos porque creen en ellos y difícilmente van a dejar de hacerlo. Así que los escépticos podemos gritar hasta desgañitarnos que los astrólogos seguirán en su negocio. La esperanza, claro, es que los jóvenes hoy estén lo suficientemente informados para no ser los crédulos que suelten el dinero el día de mañana y finalmente se extinga o se marginalice al máximo la patraña astrológica. Es común escuchar a la gente, sobre todo a los creyentes y negociantes de la astrología, que la astronomía es la hija, el producto, la consecuencia de la astrología y por lo tanto merece un poquito de respeto. Del mismo modo en que se dice que la química es hija de la alquimia y por tanto hay que darle consideración a cualquier calzascortas que ande buscando la piedra filosofal. O que la medicina moderna es hija de las supersticiones ignorantes que mataron a millones de seres humanos en el pasado sin poder aliviar casi su sufrimiento ni aumentar su esperanza media de vida por encima de los 34 años, y por lo tanto debemos considerar sabiduría a la acupuntura, las pócimas y bailes de las brujas y otras prácticas que en realidad son tan riesgosas como patear tigres. El problema, claro, es que nada de esto es cierto. Desde los propios babilonios tenemos, por un lado, las observaciones metódicas del universo, de los cuerpos estelares, de la medición de las órbitas de los planetas y su duración, e incluso, mediante las matemáticas, la predicción de eclipses con métodos empíricos que son todos ellos la base de la astronomía. Y por otro lado, entre los propios babilonios estaban las especulaciones mágicas a partir de esas observaciones, cálculos y estudios serios para construir un mecanismo adivinatorio que no adivina nada. La astrología no dio origen a la astronomía. Al contrario, como superstición y creencia que era, la astrología era practicada y aceptada por los primeros astrónomos científicos como Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler. El tiempo decantó la astronomía como una ciencia y a la astrología como una más de las creencias superadas que eran comunes en el pasado y que seguramente también tenían aquellos genios. Pero una vez decantada, la creencia sobrevive, porque hoy hay mucha gente que sigue creyendo en la astrología. Una encuesta indicaba que en 2018 el 37% de las mujeres y el 20% de los hombres de los Estados Unidos creían en las predicciones astrológicas. Incluso en las absolutamente caprichosas que empezaron a aparecer en los diarios a partir de 1930, en el diario británico Sunday Express, cuando la crisis económica producida por la caída de la bolsa en Wall Street generó grandes incertidumbres. Los horóscopos, así fueran los de los diarios, ofrecían a la gente una guía, como lo hicieron en 2020 a resultas de la pandemia de la COVID-19, vivero generoso de todo tipo de patrañas, embustes y falsedades interesadas, incluso revueltas con ideologías extremistas. Pero el interés que mueve hoy a la gente es muy parecido al de 1930. En 1930 la columna de horóscopos semanal se encargó tras la caída de la bolsa, cuando la gente estaba perdida, asustada y buscaba algo con lo que guiarse, algo de certidumbre. De vuelta en el año 2021, como consecuencia de la pandemia, la gente sigue buscando respuestas, sin darse cuenta de que ningún astrólogo previó en 2019 la pandemia, cosa que deberían haber hecho todos porque todo está escrito en las estrellas y bla bla bla. Pero hoy hay astrología en TikTok y en Instagram y en Twitch y en todas las redes sociales, gente que sigue los sistemas astrológicos que nunca han servido pero que resultan impresionantes con sus cartas natales y hasta inmarcables, y otros que dicen lo que se les ocurre porque total. Pueden mentir con toda impunidad, pueden fingir que saben lo que no saben y pueden cobrar sin vergüenza alguna porque no la tienen. Como pasa con todas las predicciones, las que expide la astrología pueden tener credibilidad para sus clientes por usar varias técnicas, de manera consciente o inconsciente, que se reúnen bajo el concepto de lectura en frío. La lectura en frío implica ofrecer afirmaciones tan amplias que son aplicables a cualquiera, pero la persona cree que se aplican únicamente a ella
porque le ofrecen validación personal. Validación personal que es una falacia. Esto se conoce como efecto Forer por el psicólogo Bertrand Forer, que la estudió precisamente con un experimento así. Les hizo un test a sus alumnos y les entregó a cada uno de ellos su valoración de los resultados de dicho test en un sobre cerrado, pidiéndoles que valoraran si los resultados los describían o no, sin mostrárselos, por supuesto, a sus compañeros. La mayoría de los alumnos dijeron que los resultados se les ajustaban claramente, cuando en realidad a todos les había dado la misma valoración. Yo mismo he hecho este experimento cuando me invitan a dar charlas a institutos, asegurándoles a alumnos de 13, 14 años de edad que les he hecho una valoración sobre su carta natal, y he usado el mismo texto de Forer y con los mismos resultados. Ellos la leen sin mostrárselas a sus compañeros y sienten que en su mayoría los estoy describiendo con absoluta precisión. La sorpresa cuando ven que todos tienen el mismo texto quizás les ayude a ser más cautos con los astrólogos y los adivinadores en general. En una escala del 0 al 5, donde 0 es no tiene ninguna relación conmigo lo que he leído, y 5 es me describe perfectamente, ¿quién le daría un 3? O sea, me describe el 50%, pero la otra mitad. ¿Quién de ustedes le daría un 3? ¿Quién le daría un 4? 3. ¿Quién le daría un 5? 3 más. Tienes tendencia a autoexaminarte constantemente. A ver, ¿cuál es la segunda frase? Sientes la necesidad de gustar a otras personas y que te admiran por lo que realmente eres. Vale, ¿cuál es la cuarta frase? Sientes que tienes una gran capacidad que por algún motivo no has podido desarrollar completamente, pero dentro de ti sabes que si tuvieras una oportunidad podrías hacerlo. Demostrar que cuentas con una gran potencial que no conoce casi nadie. ¿Qué tienen todos la misma personalidad? Tienen todos tienen la misma lectura, ya han dicho, 4 han dicho que les han atinado al 100%, que es la mitad de ustedes. ¿No? Son la misma. Pocas personas rechazarán además una valoración positiva de sí mismos y la mayoría de las cosas que dicen los astrólogos son positivas porque dicen que es poco ético contar las cosas negativas. Y si lo que se dice es lo suficientemente amplio, se incluyen muchos elementos y si además es vago pero parece preciso y contiene de modo no muy obvio afirmaciones contradictorias, tendrá un enorme éxito como descripción de la personalidad de cualquiera. Por ejemplo, a usted le gusta estar con gente, pero también sabe valorar su soledad y la compañía de sus propios pensamientos. Pues sí, todos somos así. No negaré que algunos astrólogos creen firmemente que lo que hacen tiene alguna relación con la realidad. Pero eso solo empeora las cosas porque su sinceridad se transmite a sus clientes, a quienes dependen de ellos para obtener una guía para su vida. Su honestidad no les da ninguna medida de veracidad, de fiabilidad, de derecho a seguir afirmando algo que no pueden probar. Se les debe exigir que lo prueben, aunque no estén dispuestos a hacerlo. Si la astrología fuera una práctica fiable, todos los astrólogos dirían más o menos lo mismo, incluso viéndola no como una ciencia exacta, sino como una técnica, como la medicina. Sabemos que en general los médicos sabrán diagnosticar una diabetes y no la confundirán con una pierna rota. Pero los astrólogos no solo nunca coinciden entre sí, sino que las muchas escuelas de astrología en las que la gente confía tampoco coinciden entre sí en sus valoraciones de lo que va a ocurrir. Por volver al principio, es una forma espuria, engañosa y riesgosa de satisfacer nuestro deseo de creer en el destino y conocer el futuro y al mismo tiempo pensar que somos los arquitectos de cuanto nos ocurre. Y miren, si bien es cierto que no sabemos si existe o no el libre albedrío, lo que queda claro es que los seres humanos siempre vamos a actuar como si lo tuviéramos, incluso ante desastres naturales o hechos por el hombre como las guerras o la pobreza. Actuamos siempre y debemos actuar, conviene actuar, como si tuviéramos un grado amplio de libertad.
De hecho, es imposible actuar como si no la tuviéramos. Pero aquí lo que se vuelve fundamental es que también actuemos sabiendo, recordando que nadie, absolutamente nadie en toda la historia humana ha dado señales certeras de tener la menor idea de lo que nos depara el futuro personal y colectivamente. Y que confiar en quien utiliza una técnica y unas ideas propias de hace 2000 años no es lo más inteligente que podamos hacer cuando nunca han demostrado su eficacia. Y teniendo presente que las frases en apariencia agudas o profundas o misteriosas, como es arriba, es abajo, no son sabiduría, ni conocimiento, ni solidez, ni nada por el estilo. Son simplemente eso, frases rimbombantes destinadas a impresionarnos, mientras otro nos saca la cartera, las ilusiones y la libertad. 3 cosas que la verdad es mejor tratar de conservar. ¿No cree usted?